Sí, bueno, ya saben. Hola, hola a todos. En este curso de física, en esta parte vamos a platicar acerca de del comportamiento de los fluidos y vamos a empezar a platicar acerca de de la hidráulica, no sin antes explicar qué son los fluidos. Y vamos a decir que se denomina fluidos a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, que significa que no tienen la capacidad de sostener su forma concreta, sino que va a adquirir la de el recipiente que precisamente los contiene. En esto se distingue de los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que se resisten a este desplazamiento. En principio, tanto los gases como los líquidos los vamos a catalogar como fluidos, porque ninguno conserva su forma específica, pero existen entre ellos algunas diferencias. Primero, los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas, lo cual les permite que se compriman, cosas que con los líquidos no podemos comprimir. A pesar de ello, los principios tanto de fluidez, estáticos y dinámicos aplican tanto para uno como para los otros. Entonces, bueno, a eso nos referimos con los fluidos. Esto los vamos a ver antes de tocar precisamente la parte de hidráulica, que es lo que también nos compete. Pero ¿por qué fluyen los fluidos? Lo hacen por la fuerza que mantiene juntas sus partículas, que es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una memoria de fluida, digamos que fija, sino que adquieren la forma de lo que lo sostenga, ya sea un vaso, un balde, un plato o un tubo, ¿no? Dependiendo de en dónde se encuentren los fluidos, pero no pueden resistirse a este cambio. La acción de alguna fuerza continua sobre ellos, por ejemplo, la gravedad, los va a hacer deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, ¿no? De un envase al suelo, etcétera, que tanto fluyan en el sentido, también va a depender de una característica que se denomina viscosidad. Más adelante vamos a analizar cada una de estas características. Algunos ejemplos sencillos de fluidos los encontramos en el agua, en el aceite, el aire, alcohol, la lava. Por ejemplo, si estamos haciendo pizza, la salsa de tomate, la pintura, algunos gases como el neón, el xenón, helio, la sangre también, y bueno, muchas otras que podemos catalogar como fluidos. Los fluidos los vamos a catalogar en tres, ¿sale? Y estos son fluidos newtonianos, que son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como lo estableció en sus estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, fluidos sencillos y llamémosle ordinarios, por ejemplo, el agua. Aparte de los fluidos newtonianos o newtonianos, el segundo tipo van a ser los superfluidos, que también se les denomina fluidos perfectos, y estos se van a caracterizar por carecer, no tienen viscosidad, es decir, fluir entre la menor fuerza aplicada sin ofrecer ninguna resistencia. Entonces a estos los vamos a llamar superfluidos y normalmente son de origen sintético. Y por último, los fluidos no newtonianos. Es un tipo intermedio entre los fluidos y los sólidos que dependiendo de sus condiciones, ya sea de temperatura y tensión cortante, no tendrán una viscosidad única, sino que dependerán de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete a una fuerza repentina, reaccionan como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se les deja en reposo, fluirán como un líquido más o menos denso.
Bueno, esto con respecto a los tipos de fluidos, la clasificación de los fluidos. Sin embargo, yo les mencionaba que dentro de las propiedades físicas de los fluidos, vamos a encontrar 5 propiedades físicas: la viscosidad, la densidad, el volumen, la presión y la capilaridad. La viscosidad se va a tratar de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, cuando una sustancia, el alquitrán, que es bastante viscoso y que fluye mucho más lento y difícil que una de baja densidad, como el agua. El agua, si vaciamos un recipiente de agua, pues el recipiente va a bajar rápidamente, pero por ejemplo, les decía el alquitrán, pero la miel, si ustedes voltean un recipiente de miel, a lo mejor se va a tardar mucho, ¿no? Y a esta característica se le denomina viscosidad. Otra de las propiedades de los fluidos es la densidad. La segunda de ellas es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. Entonces, si tenemos contenido en, por ejemplo, en determinado volumen, llamémosle 10, ¿no? 10 centímetros cúbicos. Entonces, la cantidad de partículas que haya va a depender de la densidad. La tercera de estas propiedades es el volumen, el cual se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los vaya a contener. Acuérdense que los gases se pueden comprimir, entonces de aquí también varía esta cuestión. Otra propiedad es la presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa va a ejercer sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo. Un objeto que cae al fondo de un lago, por ejemplo, si cae un objeto en un lago, tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. En los fondos marinos, la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, si estamos mencionan, ¿no? Que difícilmente llegaríamos al fondo de alguna de las profundidades del mar. Entonces, una de estas cuestiones relacionadas con ello es esta presión que sería bastante amplia, ¿no? Por cuestiones. Mucha gente, cuando, por ejemplo, en accidentes aéreos, que se cae un avión, muchas veces las personas fallecen por la presión que reciben y no tanto a lo mejor por el golpe, aunque bueno, depende de la caída y demás, ¿no? Pero por ahí viene esta definición, ¿verdad? Y por última, la última de las propiedades físicas es la capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte precisamente a la tensión superficial, esta tensión superficial que de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, y esto va a implicar que el líquido presente una resistencia, le repito, al aumentar su superficie, lo que en efecto permite, por ejemplo, a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin que esto se hundan. A esto se refiere la tensión superficial, que les repito, es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos. Junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que van a entrar en contacto con ellos. Da lugar precisamente a esta característica que se denomina, a esta propiedad que se denomina capilaridad. Y bueno,
A propósito de que hablemos de la tensión superficial, antes quiero mencionarles a Blaise Pascal y remontarnos al siglo XVII, el cual pues existe una ley de Pascal, perdón, que dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del recipiente. Esta ley es la que se conoce como el principio de Pascal y precisamente es bastante útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr el movimiento. Más adelante incluso haremos algunos ejercicios precisamente con este principio de Pascal. La tensión superficial, que ya habíamos tocado el tema, pero vamos a ahondarle un poquito, les decía, es una propiedad singular de los líquidos que nos va a permitir resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano, manteniéndolo fuera del líquido por completo, como ocurre, les decía, con los insectos que pueden desplazarse sobre sobre la superficie. Bueno, por ahí podríamos tocar esta parte, ¿no? Bueno, después de analizar algunos conceptos antes de llegar al de la hidráulica, que es el que les quería comentar, y que a continuación me voy a permitir presentarles algunas cuestiones relacionadas a precisamente la hidráulica. A la hidráulica, y aquí lo estamos ya compartiendo. Les voy a dar en la descripción del video, les voy a colocar el sitio donde pueden visitar algunos de los conceptos que hemos manifestado. La hidráulica es una rama de la física que va a estudiar precisamente el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales. Entonces, esto sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir el comportamiento y usarlo con conciencia, ¿no? A favor de obtener un resultado. ¿Se acuerdan que hace unos momentos hablábamos precisamente de algunas propiedades de los fluidos? Y bueno, aquí podemos ver en la imagen como la viscosidad precisamente del aceite. Aquí vemos cómo se está quizá llenando algún recipiente con aceite, ¿verdad? Entonces, pues de aquí partimos, ¿no? A diferencia de la mecánica, de la hidráulica, perdón, la mecánica de fluidos se va a interesar por todos los fluidos, no solo por los líquidos, así como la reacción en el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a las que sean sometidos. Recuerden que hablábamos que los fluidos pueden ser tanto líquidos como sólidos. Sin embargo, la hidráulica solo se hace cargo de los líquidos y la mecánica de fluidos ya tiene mayor margen al no estudiar únicamente los líquidos, sino que también los gases que son parte de un fluido. Entonces, este estudio parte de el principio de que los fluidos se rigen por dos constantes, la conservación de la masa y la cantidad de movimiento, y las primera y segunda leyes de la termodinámica, que veremos también más adelante. Antes quiero mencionarles otro concepto relacionado con la hidráulica, que es una rama de la mecánica de fluidos. Entonces, dense cuenta que tenemos la física, después tenemos la mecánica de fluidos y después tenemos la hidráulica. Esta rama de la mecánica de fluidos, hablo de la hidráulica, está ampliamente presente en la ingeniería, ya que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos, y todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y las condiciones que esté sometido al el fluido, relacionada con la viscosidad o algunas cuestiones de ello, ¿no? Entonces a ello llamamos la hidráulica, y también tenemos la hidrostática, que también es una rama de la mecánica de fluidos, que va a estudiar los líquidos, pero los líquidos en su estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o o su posición. Y les comentaba también acerca de la presión. La presión se relaciona con la fuerza
y el área o superficie de la forma, presión igual a fuerza sobre área, y la ecuación precisamente básica de la hidrostática, enseguida se las voy a compartir. Denme un minutito, déjenme ver por dónde dejé bueno, para que ella no lo tenga que escribir. Por aquí tengo la fórmula de la presión, que es igual a la fuerza entre el área o la superficie. Y bueno, la ecuación básica de la hidrostática, les mencionaba que la presión es igual a la presión superficial más la densidad del fluido, esto es una ρ, lo que tenemos por aquí, por la intensidad gravitatoria de la Tierra y la altura, ¿verdad? Sería la Y, se referiría a la altura neta. Les digo que los recursos que vamos a estar utilizando se los dejo en la descripción el video. Les hablaba hace unos momentos acerca del francés Blaise Pascal, precisamente en relación a este principio de Pascal, que se resume en la frase de que la presión ejercida por un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca y la podemos perforar en diferentes lugares y la podemos proveer de un émbolo, y al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También podemos ver estas aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, por ejemplo, cuando llevan llevan los coches a servicio, a que les cambien las llantas. Entonces, por un lado, presionan para que suban el coche, pero pues, lógico que nada más le presionan un botoncito y de esta forma logran hacer que suban el vehículo. Enseguida les voy a compartir una imagen en la cual podemos ver este ejemplo que les estoy mencionando, precisamente al respecto de este principio de Pascal. Creo que ya lo pueden visualizar, ¿verdad? Entonces, este principio de Pascal, aquí se aplica la fuerza aquí y ya podemos elevar el coche precisamente con los fluidos que están en la prensa, en esta prensa hidráulica. Entonces, estos son algunas de las aplicaciones precisamente del principio de Pascal. Más adelante ya revisaremos algunas otras cuestiones relacionadas con los fluidos. Por ahora vamos a dejar hasta esta parte estos conceptos que hemos mencionado acerca de la hidráulica, la hidrostática, la mecánica de fluidos en general como ramas de la física. Y bueno, hemos tocado también un autor bastante importante que es Blaise Pascal. Entonces aquí vamos a dejarlo. Nos vemos próximamente y me dio gusto verles. Hasta pronto.